Y bueno, vimos la reacción de Netanyahu. Él salió inmediatamente con un comunicado oficial diciendo que esta operación se llamaba El León en Alza y supuestamente ha atacado sitios militares, pero vimos que también han muerto civiles. Y dice Netanyahu directamente, esta operación va a continuar por cuantos días sea necesario para remover esta amenaza, que la amenaza sería el ayatollah en Irán. Y bueno, acá vemos que, y evidentemente esto, si está siguiendo la estrategia del Líbano contra Hezbollah, una vez hayan eliminado a los jefes más importantes, a las cabezas militares, van a venir más ataques y ya tenemos igual noticias de que ya justamente ahora, mientras estoy hablando, hay una segunda ronda de misiles a Irán, entonces la situación está muy, muy, muy grave. Por ejemplo, vemos acá, RT reporta que Estados Unidos está moviendo sus equipo militar hacia el Mediterráneo, o sea, hacia Medio Oriente, hacia la costa contra Israel. Y esto igual es ya un insulto, ¿no? Para Irán, porque obviamente antes, recordemos que Irán y Estados Unidos tienen negociaciones planeadas este sábado, este domingo, y mientras que Estados Unidos está moviendo su personal militar, no es algo muy... Es como otro insulto a Irán. Bueno, Rusia se hizo notar, también China. Recordemos que junto con Irán estos tres países forman el triángulo, la nueva base, el núcleo de este nuevo polo multipolar que está haciendo frente al dominio tradicional de Occidente después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, Estados Unidos y Europa, ¿no? El Ministerio de Relaciones Exteriores ruso dice sobre el ataque, abro comillas, nosotros condenamos fuertemente las acciones militares de Israel en la noche del 13 de junio, en violación clara a la Carta de Naciones Unidas, que establece los principios de los derechos internacionales. Recordemos que no hace mucho, en mayo de este año, Rusia firmaba con Irán un acuerdo estratégico de alianza, ¿no? Acá vemos que Putin y Masud Pezeshkian estaban firmando este acuerdo y justamente este acuerdo fue firmado a principios de este año, pero en mayo recién el Parlamento de Irán ha aprobado que es un acuerdo de 20 años, una alianza estratégica que tiene varios temas, ¿no? Tema de cooperación económica, cooperación política y también hay una cápite de defensa, cooperación en defensa y es muy importante este tema porque también se veía que había noticias que Rusia estaba teniendo la intención de instalar bases nucleares en Irán. Y si esto se llegaba a concretar, bueno, Israel ya no podía, como quedaba congelado, ¿no? Porque imaginar un ataque de Israel a las bases nucleares rusas y iraníes en territorio iraní no iba a ser mucho más difícil. Tal vez por eso también aceleraron este ataque. En cuanto a China, tenemos que el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores dice, abro comillas, China se está oponiendo a las acciones que violan la soberanía de Irán, su seguridad y su integridad territorial, y se opone a movimientos que escalen las tensiones y pueden alargar el conflicto. Con China tenemos que ver que la presencia china y la inversión china en Irán es muy grande, ¿no? Y principalmente por su negocio por el importe de petróleo que tiene China hacia Irán. Acá vemos una noticia de Reuters que salía en abril de 2025, justo cuando la guerra comercial entre Trump y China estaba en alza, que justamente las importaciones de petróleo por parte de China desde Irán estaban incrementando, ¿no? Y hay que recordar que por la cercanía geográfica y el gran consumo de energía que tiene China, a pesar de las sanciones, China estaba comprando mucho petróleo por debajo de la mesa, por así decirlo, de Irán. Entonces vemos que de escalar esto es posible, muy posible que lo que se conoce como el triángulo de Primakov, es decir, China, Rusia e Irán, en triángulo de Primakov en honor a un ex ministro de Relaciones Exteriores ruso de apellido Primakov, que él teorizaba, ¿no? Que justamente China, la alianza entre China, Rusia y en ese entonces era India, iba a ser frente a Occidente, solamente que India se acercó más a Estados Unidos e Israel y en vez de India, Irán tomó su lugar. Entonces vemos que este triángulo de Primakov puede activarse si las tensiones siguen subiendo. Ahora, ¿cuáles pueden ser las repercusiones o una respuesta de Irán?
Claramente está la presencia estadounidense en Medio Oriente y sus numerosas bases. Por ejemplo, por mencionar algunas, tenemos en Turquía, que hay bases de la OTAN y de Estados Unidos. Tenemos en Siria, en el norte de Siria hay varias bases estadounidenses que están robando ya desde hace mucho tiempo el petróleo de Siria sin importar su soberanía ni nada de eso. Obviamente tenemos en Irak, que siguen después de casi 20, más de 20 años en Irak la presencia estadounidense, en Jordania, obviamente en Saudi Arabia y en los países del Golfo, ¿no? Que hay mucha cantidad de, de equipo y presencia militar estadounidense que pueden ser unos blancos fáciles para que Irán los ataque debido a la cercanía y debido al gran poder balístico que tiene Irán, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Irak vemos que la embajada de Estados Unidos justamente en Irak es la más grande del mundo, lo que se conoce como la zona verde, y anteriormente ha sido atacada y vemos que, por ejemplo, en estos ataques Israel también violó supuestamente el espacio aéreo de Irak. Entonces pueden haber numerosas protestas y posibles ataques a esta embajada de Estados Unidos en Irak. Y bueno, recordemos que de responder, Irán sería ya el tercer ataque directo desde Irán a Israel. Esto nunca ha pasado en la historia, no hemos visto desde la revolución de Irán de 1979, la revolución islámica, no hemos visto nunca que haya un ataque directo entre estos países, pero ya estamos viendo ahora que es el tercero, ¿no? Brevemente recordar que el primer ataque fue la operación Promesa Verdadera 1, que fue hecha después de que Israel había atacado a la embajada de Irán en Damasco, en Siria, y había matado también al personal y jefes importantes, altos mandos militares iraníes, ¿no? En este ataque, en Promesa Verdadera 1, vimos que Irán lanzó 36 misiles balísticos y principalmente se atacó la base aérea de Nevatim y recuerdo en ese entonces había informes de que varios aviones, los Boeing, son los conocidos como los fighter jets, aviones de combate de Estados Unidos que fueron destruidos. Esto sucedió en abril del 2024, no hace mucho. Posteriormente vimos en agosto del 2024, en octubre del 2024 vimos la operación Promesa Verdadera 2 y esto fue en respuesta al asesinato de Ismail Haniyeh, el líder político de Hamas, en Gaza, que justamente estaba en Teherán asistiendo a la posesión del entonces presidente Masoud Pezeshkian y el actual presidente, ¿no? Y también en respuesta a la muerte y al asesinato del jefe de Hezbollah en el Líbano, Hassan Nasrallah, y esta operación llamada Promesa Verdadera 2 fue mucho más fuerte que la primera y vimos que se atacaron las instalaciones de la Agencia de Inteligencia de Israel, del Mossad en Tel Aviv, y también otras bases aéreas, nuevamente la Nevatim y la Hatzerim. Y bueno, vimos que se usaron varios misiles balísticos y también se usaron misiles hipersónicos, ¿no? Primero se mandó una ola de drones y después se mandaron una ola de misiles que los drones, su objetivo era agobiar los sistemas de defensa israelí, que Israel tiene como tres sistemas de defensa y de ahí ya una vez agobiados los misiles podían pasar nuevamente y actualmente estamos viendo que ya justamente Irán ya lanzó una retaliación mediante drones que tal vez sigan la misma técnica. Y bueno, vemos que el problema de Irán no son, bueno, obviamente pueden armar una arma nuclear, enriquecer el uranio rápidamente y ya tener una arma nuclear muy rápidamente, que tal vez es algo que se está haciendo actualmente, pero su, su forma de ataque más, por así decirlo, también muy importante son sus misiles balísticos. Acá vemos que tienen diferentes misiles, los más conocidos son el Fata 1 y el Fata 2, que tienen un rango de alcance muy lejano, incluso llegando a alcanzar a la India en el oriente y en el occidente incluso llega a alcanzar a Romania, ¿no? Ya parte de Europa del Este y obviamente Israel está dentro del rango y desde ese entonces estos misiles balísticos de Irán son como su arma para atacar más fuerte y estos se encuentran ocultados en instalaciones bajo tierra en varias montañas al igual que instalaciones nucleares porque mucho se dijo que yo escuchaba, por ejemplo, a Mario Espinosa en Radio Fides esta mañana decía que sí se han destruido las bases, todas las instalaciones nucleares de Irán, pero
la mayor parte, las más importantes, se encuentran muy bajo tierra y estas solamente pueden ser destruidas con lo que llaman los bunker busters. Son un tipo de misiles muy fuertes que fueron utilizados para asesinar, por ejemplo, a Nasrallah, que también se estaba, el jefe de Hezbollah en el Líbano, que también se estaba ocultando en un búnker. Pero en Irán esos misiles no fueron usados, y también la otra forma de destruir instalaciones que están muy debajo, bajo tierra, son las armas nucleares tácticas, ¿no? Que son un tipo de armas nucleares más, no es como una bomba nuclear de Hiroshima, pero como su nombre lo indica, son tácticas, pero al usar eso sería una escalada muy, muy, muy grave. Y bueno, lo que estamos viendo yo creo se reduce a el desenlace de la guerra del terrorismo que inició Estados Unidos el 2002 con la invasión a Irak. Todo esto a consecuencia del ataque a las Torres Gemelas, aunque Irak no tenía nada que ver con las Torres Gemelas de Nueva York del 9/11. Y toda esta estrategia, obviamente la guerra contra el terrorismo bueno, es un eufemismo para que Israel destruya a todos sus enemigos, que tiene todas las amenazas que tiene el Medio Oriente. Y recordemos que justamente después de la invasión a Irak, poco después, hay una famosa entrevista que se le hace a Wesley Clark, que en ese entonces era el comandante supremo de la OTAN, y él decía que una vez estaba en el Departamento de Defensa de Estados Unidos que estaba a cargo de Donald Rumsfeld en ese entonces, y él había bajado al sótano o había ido a un lugar y había hablado con alguien que le decía que ya desde 2003 tenían planes para invadir a 7 países en Medio Oriente, ¿no? Y estos países eran Irak, que obviamente lo hicieron, Siria, que también lo hicieron, Líbano, que está en proceso, Libia, que también lo hicieron, Somalia, que también lo hicieron, pero está un poco congelado, Sudán, obviamente, que lo hicieron y ya hay 2 países, y Irán es el último objetivo de todo este movimiento neoconservador que se conoce en Estados Unidos, que prácticamente son elementos pro-israelíes que están bien insertados dentro del aparato de inteligencia y de defensa estadounidense, que a veces empujan políticas pro-Israel sin importar si éstas hacen daño a Estados Unidos. Y bueno, este tema es otro muy grande, pero espero podamos discutirlo en otra edición.